Hemos llegado a la sección del día jueves y esta lección de este día nos presenta un tema que está por demás decirlo, que está muy importante y sumamente poderoso. Por favor, ponga atención porque lo que usted va a escuchar y va a ver en esta lección es un grande y poderoso mensaje. Realmente nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo. La pregunta es, ¿cómo permanecer sano, santo y salvo en medio de una generación perversa? ¿Cómo lograrlo? Bueno, aquí nos presenta la lección, dice, no hay duda, el mundo necesita lo que Cristo nos ha dado a nosotros. No hay nada en nosotros que sea importante. Solo por lo que hemos recibido de Cristo podemos alcanzar a otros. En otras palabras, de gracia recibimos y vamos a dar de gracia. En este día de la lección nos envía al libro de Filipenses en el capítulo 2. El testimonio bíblico dice así. Filipenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Escuche lo que la lección dice y particularmente lo que la Biblia nos está enseñando aquí. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que Dios pone en nuestro corazón de desear hacer, de querer hacer y el hacerlo? Versículo 14 nos responde, hacer todo sin murmuraciones ni contienda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer todas las cosas sin murmurar y sin causar contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. O sea, eso nos da la característica de ser irreprensible y sencillo, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Cuando usted y yo vamos por allí quejándonos de que el pecador, el que el este, que el otro, que come, que no come, que anda en pecado, que anda descarriado, que es apóstata, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo que está haciendo es murmurar, se está quejando, que la iglesia está mal, que se está murmurando, no está siendo de bendición. Lo que está haciendo es quejándose, lamentándose y diciendo qué mal está el mundo. Pero aquí dice que hagáis todo sin murmuraciones ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ya sabemos que vivimos en una generación maligna y perversa. Nosotros tenemos que cumplir nuestra misión aquí, en medio de todo esto, y ser sanos, estar sanos, santos y salvos. De tal manera que nosotros dice aquí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, hemos de hacerlo todo, en primer lugar, sin contienda, sin murmuraciones. En segundo lugar, tenemos que ser irreprensibles. ¿Cómo? Como hijos sencillos de Dios, sin mancha delante del mundo y ser luces en medio de esta generación maligna. De tal manera que hemos de salir de nuestra zona confortable e ir al mundo. Hemos de incomodarnos para buscar y salvar lo que se había perdido. De tal manera que aquí se nos enseña claramente. Dice aquí, debemos ser cuidadosos de que al procurar protegernos tanto del mundo, dejemos de ponernos en contacto con las almas que hay en él. O sea, yo quiero estar tan santo, que no me mezclo con el mundo. Eso es un problema, ese está mal. Es muy fácil, dice, mantener nuestra propia zona de comodidad espiritual y teológica y llegar a ser introvertidos espirituales. O sea, soy tan cristiano, pero tan cristiano que no me mezclo con nadie. Mucho cuidado con esto, porque entonces, ¿cómo estamos siendo luz? Si la sal pierde su sabor, entonces, ¿para qué sirve? Algunas veces perdemos mucho tiempo en la iglesia discutiendo las diferencias, cómo se debe de adorar, cómo no se debe de adorar, qué tipo de música se debe de tocar o no en la iglesia, qué música es buena, qué música es mala, qué si las mujeres, qué si los hombres. Vivimos perdiendo el tiempo y las almas se están perdiendo. De tal manera que discutimos tanto que no hacemos nada. Y digo no hacemos porque en realidad yo soy parte de esta iglesia. Algunos están discutiendo que las doctrinas, que las 27, que las 28, que si los 144,000, que si el Papa, que si la bestia, que la persecución. Por favor, ¿cuál es tu misión? Cristo te llamó de las tinieblas a la luz admirable
para proclamar, ¿qué cosa? Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. De tal manera que nosotros tenemos la misión de alcanzar a los moribundos. En este día la lección nos presenta que Robert Lichcomb escribió un libro para empoderar a los pobres, haciendo una obra en la iglesia. Y dice que hay por lo menos 3 tipos de iglesias. La primera iglesia es la iglesia en la ciudad. Esta iglesia está en la ciudad, pero ¿sabe qué? Se ocupa solo de servir a sus miembros. Eso es todo lo que hace. Les entretienen, los mantienen ahí en la iglesia con programas para que estén dentro de la iglesia. Y eso está bien. Pero esta iglesia es introvertida. La segunda iglesia es la iglesia a la ciudad. Es la iglesia que presenta programas para la gente, hace cosas en sus alrededores, pero no consulta ni busca encontrar las necesidades que el pueblo de alrededor siente o necesita. Entonces esta iglesia presenta programas, hace proyectos, pero no son irrelevantes, no impactan la vida y las almas de los que están allá afuera. Pero existe una tercera iglesia, la iglesia con la ciudad. Esta iglesia es una iglesia que está con la ciudad. Esta iglesia hace un análisis para ver las necesidades que la gente tiene. Esta iglesia se mezcla con los líderes y también con los residentes de la comunidad y hace programas que son relevantes, de importancia, que impactan a la sociedad. Estos programas son bien recibidos por la gente y así la gente se une a la iglesia. Pero déjeme decirle algo. Esto está hablando de la iglesia como organización allí, los líderes de la iglesia. Pero usted tiene que hacer su propio plan, su propio proyecto, su propia misión personal. Esa es la misión de la iglesia. Su misión es la más importante. Así es que busque una necesidad, súplala, ayude a esas almas y le aseguro en el nombre de Jesús que ellos van a venir a nuestra fe. Esta iglesia se une con ella para decidir qué clase de comunidad quieren y se asocia con ella para lograr esas metas. De tal manera que en las comunidades hay organizaciones comunitarias, hay organizaciones hasta políticas. De esto tal vez hemos de tener cuidado igual que con las cosas del mundo. De tal manera que nosotros hemos sido llamados para buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros hemos de permanecer sanos, santos y salvos en medio de esta generación perversa y maligna. Pero déjenme terminar la lección de este día con esta corta historia. Hace tiempo la escuché en una iglesia que me impactó. Era una iglesia preciosa y ellos pusieron un rótulo que dijeron: nosotros predicamos a un Dios vivo. Así decía el rótulo de la iglesia. Nosotros predicamos a un Dios vivo y viniendo en gloria. Ese era el mensaje que estaba allí en la entrada de la iglesia. Pero ¿saben qué? Con el tiempo la iglesia empezó a crecer la hiedra. La hiedra que estaba alrededor de la iglesia empezó a invadir la iglesia, empezó a cubrir las paredes. Y entonces empezó a crecer a tal nivel la hiedra que llegó a un punto, que llegó a cubrir la parte que decía: predicamos a un Dios vivo viniendo en gloria. Entonces decía: nosotros predicamos a un Dios vivo. Hasta ahí quedó. Viniendo en gloria ya no lo predicaban. La hiedra siguió creciendo y después se quedó el rótulo: nosotros predicamos, y hasta ahí llegó el rótulo de la iglesia, porque la hiedra creció. La hiedra creció más y entonces llegó a cubrir casi todo el rótulo. Y solo quedó en el rótulo: nosotros. ¿Qué tipo de iglesia perteneces tú? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo estás tú siendo santo, salvo y salvando a otros? En medio de una generación maligna y perversa, Dios nos llama a hacer luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo? Viendo la luz que Jesús te ha dado a ti. ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirvo yo en este mundo, en esta sociedad? ¿Por qué yo estoy aquí en esta iglesia? ¿Cuál es mi misión? Si yo tengo una misión y tengo una visión, ahora puedo cumplir el propósito de Dios para mi vida. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.